Pachi ya os decía que no se ha perdido ninguna edición de Cyberwall y son 4 ya. Con él hemos estado conociendo esta unidad de inteligencia, de seguridad corporativa y ahora vamos a seguir avanzando en esta temática. Después de esta ponencia vamos a explicar otro aspecto esencial. Vamos a hablar de inteligencia artificial también, por supuesto, y de amenazas. Y al final, ¿qué está dentro de todo esto? ¿Qué está vinculado con todo esto? Estamos hablando de los datos, por supuesto. Bueno, hace 200 años, ya que estamos en este bicentenario, los datos eran importantes también, pero en la era digital, sin duda estaréis de acuerdo de que todavía más. Los datos han pasado a otro nivel de importancia. ¿Y sabíais cuándo ocurrió uno de los primeros incidentes, ciberincidentes relacionados con la pérdida de datos? 1986. Fue con el virus informático Brain, ¿os suena?, que infectó sistemas a nivel mundial. Mucho ha llovido desde luego desde entonces y sobre todo las técnicas que afectan a los datos. Fijaos, en un estudio de Proofpoint, que le escucharemos a continuación, que analiza el panorama de la pérdida de datos en este 2024, dice que la mayoría de las empresas que han encuestado han sufrido algún tipo de incidente relacionado con la pérdida de datos, pero es que además el 50% de ellos mencionan interrupción de la actividad empresarial, que aquí viene otro de los grandes problemas, y por supuesto pérdidas económicas. Pero proteger a los usuarios, desde luego que va más allá de salvaguardar la información. Significa, sobre todo, proteger la confianza. Por eso nuestros siguientes ponentes van a ofrecernos estrategias y prácticas que son esenciales para asegurar a estos usuarios y para proteger, por supuesto, los datos. Y ellos son Pedro Álamo y Manuela Muñoz de Proofpoint, a quienes damos ya la bienvenida para que nos acompañen al escenario. ¿Preparados ya? Pedro y Manuela, un aplauso para ellos, por favor, y bienvenidos de nuevo a Cyberwall. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos en estos ya alberos de la mediodía. No quisiéramos empezar la charla sin agradecer a la organización, darnos la oportunidad otro año más de compartir con vosotros nuestras experiencias y además felicitarle a la Policía Nacional en este año tan maravilloso de su 200 aniversario. Bueno, pues como decía, antes de comer queríamos compartir con vosotros este ratito. Como veis un poco la presentación, vamos a hablar del panorama de amenazas en materia de ciberseguridad que hemos visto durante este último año y cómo desde Proofpoint podemos ayudaros a todos a solventar esas amenazas. Hablaremos en particular de protección de correo, hablaremos de concienciación de usuario, hablaremos de protección del dominio y hoy presentaremos en primicia, que lo hará mi compañera Manuela, nuestro portfolio de soluciones de protección de la información, que creo también es muy importante y es la primera vez que vamos a hablar de ellos aquí dentro del Cyberwall. Pues fijaros, en Proofpoint filtramos la quinta parte del correo mundial. Estamos hablando más de 7.000 millones de correos. No hay nadie que filtre más correo corporativo que Proofpoint. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues fijaros un poco, vemos que la mayoría de los ataques van dirigidos a las personas. Es fundamental empezar a cambiar un poco la política de la seguridad de las compañías para enfocar esa protección a las personas, que esos ataques necesitan de la activación humana, con lo cual también va a ser muy importante que los usuarios, como hablemos luego, estén concienciados y estén preparados para discernir lo que es una amenaza de lo que no lo es. El adversario fundamentalmente es humano y que además lo que quiere es un beneficio económico de ese ataque que haya conseguido y sin duda alguna, y en esto coincidimos todos también, que el correo electrónico se ha convertido en el principal vector de ataque de los malos, con lo cual hay que protegerlo. Eso en cuanto al panorama de amenazas, ¿no? ¿Y qué herramientas están utilizando los atacantes? Pues nosotros vamos a dividir en dos. Aquellas que pretenden ser el usuario, la suplantación de identidad, el típico fraude del CEO, con diferentes técnicas como suplantación de dominio, que hablaremos luego en particularidad, utilizando DisplayNet diferentes, utilizando dominios similares, y aquellas que se acaban convirtiendo en el usuario mediante ataques de contraseña, phishing y malware, acaban comprometiendo las cuentas de nuestros usuarios y a partir de ahí se mueven lateralmente dentro de las organizaciones. ¿Qué ofrecemos desde Proofpoint? Una plataforma de soluciones de ciberseguridad para poder atajar todas estas herramientas que utilizan los atacantes, ¿vale? Sirva esto a modo de introducción para que tengáis un poco de las tres cosas que hablaremos hoy. Hablaremos de protección de las personas, donde hablaremos de soluciones de protección de correo, hablaremos de concienciación de usuarios y luego Manuela hará la introducción de toda la parte de soluciones de protección de la información.
Entremos en materia, hablemos de soluciones de protección de correo. ¿Cómo entendemos desde Proofpoint la solución de protección de correo? Pues fijaros, la entendemos en diferentes fases. Una fase de prevención mediante nuestro módulo Email Protection, otra parte de detección mediante nuestro Sandbox, mediante nuestro TAP, y luego una parte de respuesta, por favor, ¿os podéis callar un poquito? Gracias. Y luego una parte de respuesta automática mediante nuestro módulo TRAP. Si entramos un poco más en detalle en el análisis de un correo entrante, veamos qué hace cada módulo. Nuestro módulo Email Protection lo que va a hacer es hacer toda la analítica de la reputación de las IPs, va a hacer todo el filtrado de antivirus y anti-spam y va a tener un modulito que precisamente lo que va a hacer es detectar esos intentos de suplantación que comentaba anteriormente. La segunda parte, el Sandbox, lo que va a hacer es analizar todos esos archivos adjuntos que vienen con los correos electrónicos, va a analizar, va a detonar todas las URLs que vienen incrustadas en los correos electrónicos y, por último, va a tener un modulito especial para aquellos clientes de Office 365 y de Google Workspace, donde vamos a poder detectar esos intentos de compromiso de cuenta que comentábamos antes. Haceros especial hincapié en la parte de URL. Una de las técnicas que más utilizan los malos cuando lanzan ataques mediante URLs es que cuando lanzan esa URL y esa URL es detonada por los gateways de correos como el nuestro, esas URLs están apuntando a sitios que no son maliciosos, con lo cual los gateways los dejamos pasar. ¿Qué ocurre? Que cuando esos correos llegan al usuario final y los detonan, apunta a un sitio diferente que es malicioso. Entonces, para evitar ese compromiso del usuario, lo que nosotros hacemos es todas las URLs las vamos a reenviar reescritas, de tal manera que si el usuario clica, una vez que clique, pues va a ser detonada dentro de Proofpoint y Proofpoint volverá a emitir un veredicto para dejarla pasar o no dejarla pasar. Y luego la tercera parte que os comentaba es la parte de respuesta automática. Esta parte de respuesta automática, y siguiendo con el hilo que os comentaba anterior, si vemos que un usuario ha clicado y una vez analizado esa URL, por ejemplo, vemos que es maliciosa, pues automáticamente va a exfiltrar ese correo electrónico, no solo del usuario que lo haya reportado, sino de todos los usuarios internos a los que hayamos detectado que ese correo había llegado. Con lo cual, este módulo, pues evidentemente sirve para ahorrar muchísimo tiempo a todo el personal de los SOC de nuestros clientes. Y os preguntaréis, después de lo que acaban de contar, si yo soy cliente y estoy pensando en comprar una solución de protección de correo, ¿por qué elegiría Proofpoint? Pues mira, básicamente Proofpoint lo eligen nuestros clientes por tres motivos. El primero, efectividad. El segundo, visibilidad. Y un tercero, no menos importante, que es la eficiencia operativa. Y son los tres puntos que quiero desarrollar ahora: efectividad, visibilidad y eficiencia operativa. Cuando hablamos de efectividad, pues yo podría estar aquí un montón de horas hablando de las técnicas de detección de múltiples capas, podríamos estar hablando de nuestras técnicas de Machine Learning, podríamos estar hablando de la inteligencia artificial, que tanto está de moda ahora y forma parte del objeto del Congreso, pero a mí me gusta ir a lo práctico y me gusta enseñaros auditorías, enseñaros pruebas de concepto que hemos hecho en clientes y además en clientes no de Estados Unidos, en clientes aquí españoles con nombres y apellidos, pero que evidentemente omitiremos su nombre. Fijaros, nosotros cuando hacemos una auditoría de correo, lo que hacemos es filtrar, en teoría, el tráfico limpio del gateway de correo que tiene el cliente. Es decir, todos los correos que nosotros vamos a filtrar, en teoría ya han pasado por el gateway de correo actual que tienen y en teoría son correo limpio. Pues fijaros, lo que veis ahí en azulito claro es el módulo Email Protection que os comentaba anterior. Acordaros, reputación de IP, antivirus y anti-spam y detección del fraude del CEO. Pues mira, en este caso de 16 millones de correos que analizamos, pues por reputación de las IP separaron la mitad, 8 millones de correos. Este es un caso muy particular porque contra el fabricante que estamos viendo, pues aloja direcciones IP. Entonces, claro, los malos alojan las direcciones IP y las URL dentro de su propia infraestructura y, bueno, pues es una de las carencias que tiene. Pero separaron 8 millones de correos. Por contenido, y aquí es donde entra todas esas que decía antes, ¿no? Las técnicas de múltiples capas, el Machine Learning, la inteligencia artificial, todos esos ingenieros que tenemos trabajando, filtrando esa quinta parte del correo mundial que os comentaba, separaron 500.000. El modulito azul oscuro que veis es el Sandbox, donde se hace la analítica de los archivos adjuntos y de las URLs incrustadas. Pues separaron 1.200 y 6.000. En definitiva, de 16 millones de correos, nosotros hubiésemos entregado 7 millones de correos. Y yo siempre digo una cosa, estos datos pueden variar, evidentemente, dependiendo del fabricante, y en casos que nos hemos encontrado en el mismo fabricante, pues unos clientes lo tienen configurado de una manera, otros clientes lo tienen configurado de otra. Pero yo solo digo dos cosas. En mi experiencia, entre el 10 y el 60% hemos parado más que otros fabricantes. Pero independientemente de esas cifras, que son importantes, quedaros con un mensaje. Los malos solo necesitan una oportunidad para entrar dentro de las organizaciones. Hagamos lo posible por no dejarles pasar. Eso estamos hablando de eficacia. Cuando hablamos de visibilidad,
yo creo que aquí es una de las partes también muy importantes diferenciales de Proofpoint frente al mercado existente en protección de correo, porque a día de hoy, y que me corrija quien me tenga que corregir, somos la única empresa que da esta visión, que da esta visibilidad a los clientes. Cuando hablamos de visibilidad, hablamos de que la herramienta te va a permitir definir en tiempo real quiénes son las personas más atacadas de tu compañía, pero personas que tienen nombre y que tienen apellidos. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Pues va a hacer un scoring entre aquellas personas que reciben más ataques, aquellas personas que tienen más privilegios. Evidentemente no será lo mismo comprometer la cuenta del bedel de la puerta que del CISO de una organización, y luego aquellas personas que son más vulnerables. Y yo permitirme que lo vuelva a repetir hoy otra vez, pero yo creo que es importante. Hay personas, y hay personas en todas las organizaciones, y aquí os hago una pequeña introducción de la solución de concienciación, que cuando lanzamos campañas de phishing, le mandas una campaña de phishing el lunes con el típico reclamo, te regalo 6 meses de Netflix gratis, y clican. Pero es que se la vuelves a mandar el miércoles y vuelve a clicar. Pero es que se la vuelves a mandar el viernes y vuelve a clicar. Es decir, mandes cuando se la mande, vuelve a clicar. Nosotros le llamamos happy clicker y, de nuevo, ayudarnos a poner al término de moda, que yo creo que ya lo hemos conseguido, pero es muy importante tener localizado a esos happy clickers y, además, hacer medidas excepcionales con ellos, ¿no? Porque al final, cuando todo falla, y todos los que estamos aquí sabemos que alguna vez todo falla, vamos a depender de que un usuario sea capaz de discernir lo que es un ataque de lo que no lo es para comprometer una organización o dejar de comprometerla. Entonces, veis, y aquí os pongo un pequeño pantallazo, ¿no? La herramienta te va a permitir definir en tiempo real quiénes son las personas más atacadas, cuántos ataques están recibiendo, qué tipo de ataques están recibiendo, quién está detrás de esos ataques, con lo cual, evidentemente, va a permitir a nuestros clientes tomar decisiones en vez de manera reactiva, como pasa ahora, ¿no? Que, oye, pues ya cuando te han comprometido, pues nada más que queda llamar a los compañeros del CCN y a quien corresponda para que venir a ayudaros, pues evidentemente eso te va a permitir tomar decisiones de manera proactiva y poder adelantarte a los malos. Si ves que hay 2 o 3 usuarios de tu organización que están recibiendo, por poner un ejemplo, ataques de fuerza bruta, pues habrá que ponerse en contacto con ellos para que cambien la contraseña todos los días y demás. O sea que, evidentemente, va a permitir saber qué es lo que está pasando dentro de las organizaciones y anticiparse a los malos. Y luego la tercera parte, y esta la hemos ido avanzando con el tiempo, ¿no? Conforme la gente ha ido confiando en Proofpoint y hemos ido hablando con ellos de por qué nos eligen, y es la parte de eficiencia operativa. Y os prometo de verdad que he estado una semana dándole vuelta a ver qué os ponía aquí y cómo os lo explicaba. Y después de darle muchas vueltas, pues he decidido poner simplemente la opinión de un cliente nuestro. Y os leo tal cual dice: antes, el 40% del tiempo de los técnicos de emisor lo dedicaban a tareas relacionadas con el correo electrónico. Hoy no llega al 5%. Esto es eficiencia operativa. Al final, poder basar la seguridad de tus organizaciones en herramientas que te permitan despreocuparte y poder utilizar los recursos que tú tengas, siempre limitados a otros temas. Luego también quería compartir con vosotros, ¿no? Pues qué opinan los analistas, no vaya solo con que yo os lo diga. Pues tanto Gartner como Forrester y como Frost nos sitúan como líderes del correo. A mí me gusta poner la de Gartner, no sé si lo veis ahí, el último cuadrante mágico de Gartner es del 2015, porque fue el último que hicieron. En el 2015 Proofpoint ya era líder de protección del correo electrónico, en el 2023 lo sigue siendo. Pero luego hay un detalle adicional que, si lo veis aquí abajo, ¿con quién se protege Gartner? Ahí lo dejo, se llama Proofpoint, ¿vale? Venga, pues ya hablamos de solución de correo y entramos en la parte de concienciación de usuarios. Decía antes, los ataques van dirigidos a las personas y necesitan de la activación humana. Con lo cual, mientras más concienciados estén nuestros usuarios y mejor sepan discernir un correo electrónico que puede ser malicioso del que no lo sea, pues evidentemente mucho peor. Y para ello, pues es necesario implementar soluciones de concienciación para los usuarios de nuestras organizaciones. ¿Cómo entendemos nosotros la solución de concienciación? Pues como lo veis aquí, lo entendemos en un enfoque cíclico y a su vez repetitivo. ¿Qué es lo primero que te permite la herramienta? Y lo primero que aconsejamos además a nuestros usuarios: vamos a identificar el riesgo de la organización. Antes de tomar ningún tipo de decisión, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo hacemos esto? Pues con cuestionarios precargados y además personalizables que ya vienen en la herramienta, y con las simulaciones de phishing. La plataforma viene con más de 2.000 simulaciones de phishing precargadas, que tenemos acuerdos además para utilizar los logos, como decía antes, de Netflix, de Facebook, de LinkedIn, para hacer todavía mucho más creíbles las soluciones. Una vez que hemos identificado el riesgo de la organización, lo que hay que hacer es tratar de cambiar el comportamiento de aquellas personas que no se han comportado de manera adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Pues con nuestros módulos formativos que vienen dentro de la plataforma. Módulos formativos que además yo creo que tiene que ser la base diferencial
entre unas plataformas y otras, porque la plataforma a día de hoy tiene como más de 400 módulos formativos, pero módulos formativos que se van actualizando todos los meses. ¿Por qué? Porque trabajamos conjuntamente la gente que se dedica a la concienciación con los compañeros que se dedican a la protección de correo y todos los meses vamos incorporando nuevos módulos a la plataforma con las amenazas que hemos visto dentro de la solución de protección de correo, con lo cual pues hay una correlación absoluta entre los módulos que están estudiando nuestros usuarios y el panorama de amenazas que hay actualmente. Y luego, como no puede ser de otra manera, hay que contar siempre con el usuario. ¿Y cómo contamos con el usuario? Con el objetivo de reducir la exposición. Vamos a incorporar, como veis ahí, un botoncito para el correo electrónico, de tal manera que el usuario, cuando vea un correo que pueda ser malicioso, démosle la oportunidad de reportarlo. Ese correo, una vez que le da el botón, lo analizamos. Si es malicioso, pues evidentemente vamos a comunicar a la organización o si tienen las herramientas de remediación automáticas con nosotros, lo filtraremos automáticamente. Pero hacemos al usuario partícipe de las políticas de seguridad de nuestra compañía. Y luego lo que hay que hacer es medir, evidentemente. La plataforma viene con un dashboard muy potente donde vamos a poder medir toda la eficacia de todas las simulaciones, de todas las campañas que lancemos. Vamos a poder ver la progresión de cada uno de los usuarios y una vez que midamos, pues lo que se trata es de volver a repetir la fase. Incrementaremos la dificultad de esas plantillas de phishing, cambiaremos los módulos de formación, pero esto no tiene que ser cosa desde nuestro punto de vista de una vez. Tiene que ser unas políticas continuas que tengan todas las organizaciones implementadas dentro de sus compañías. Y bueno, ya para terminar mi parte, no quería dejar pasar la ocasión de hablar del DIMAR, que tanto está de moda y que tanto desde Proofpoint estamos potenciando allí donde nos dan la oportunidad de contar nuestra experiencia. Os contaba antes que una de las herramientas más importantes que utilizan los malos es la parte de suplantación, ¿no? Y el fraude del CEO, que todo lo habéis escuchado, con diferentes técnicas. Y vamos a hablar exactamente de la suplantación de dominio. Cuando hablo de suplantación de dominio, significa que los malos nos van a mandar correos desde dominios aparentemente reales, como por ejemplo el ejemplo que veis aquí, ¿no? Bueno, pues esto es un mail que recibimos de correo, que si veis allí el dominio, pues evidentemente parece que es el real. Luego, evidentemente, pues lees el contenido y tiene un poco de mala pinta. Entonces, ¿por qué en su día los malos podían hacer esto, suplantar en este caso a correo? Pues podían hacerlo porque en su día, en el pasado, Correos no estaba autenticando su correo electrónico. Es decir, no tenía las políticas de DIMAR implementadas en modo reject, que es la única manera de evitar que te suplante. Poner el DIMAR en modo reject. El DIMAR, como todos sabéis, es público, está dentro de los DNS y, como veis, pues había un pantallazo allí de que no tenía ningún tipo de política. ¿Qué hizo Correos cuando fuimos a hablar con ellos? Pues evidentemente poner el DIMAR a reject. Pues empezar un proyecto en el cual, oye, si tenemos una carencia y en base a esta carencia de seguridad, pues nos pueden suplantar, pues vamos a implementarlo. Y si fijáis ahí abajo, DIMAR reject, con lo cual ya no recibiréis ninguno correos de este tipo. Entonces, fijaros, y aquí perdonadme que me ponga un poco teórico, hay diferentes protocolos para autenticar el correo electrónico. El SPF, que valida el remitente, que en mi experiencia en administración pública todos lo tienen implementado. Luego está el de King, que valida el contenido, donde aquí ya alguno falla, está todavía que se lo está pensando, que lo está poniendo. Pero luego, si lo quieres validar de verdad el correo y evitar estas suplantaciones que os he comentado con anterioridad, tienes que poner el DIMAR. Y el DIMAR en reject, que lo que hace es validar el remitente y el contenido en AV. Si alguno queréis luego que hagamos alguna experiencia con vosotros, pues os animo a que vengáis al stand y os lo explicamos más en detalle y ver cómo podemos suplantaros. Y el protocolo DIMAR tiene 4 valores, que sois los que veis aquí: vacío, non-cuarentena y reject. Con lo cual, el llevar el DIMAR a reject es un camino donde cuando vas por vacío, non-cuarentena, el dominio es suplantable, y cuando ya lo pasas a reject, el dominio deja de ser suplantable. Y hemos terminado el camino. Y yo os hago aquí 2 preguntas para vuestra reflexión. Dicho lo que os acabo de explicar, ¿creéis que os podíais suplantar? Pensar cómo tenéis el DIMAR de vuestras organizaciones y ver si, pues oye, habéis hecho ya el camino que tenéis que hacer para evitar las suplantaciones, o de verdad tenéis un camino con recorrer y os pueden suplantar. Y en caso de que sea así, preguntaros por qué no tenéis el DIMAR en reject. Yo cuando hablo a mis clientes de por qué no tienen el DIMAR en reject, normalmente la gente es consciente de ello, pero llevar el DIMAR a reject suele ser un camino largo y es un camino
que sin contar con ayuda de tecnología, pues es un camino manual, es un camino donde hay que coger el RUA, hay que coger el RUF, redireccionarle una cuenta de correo, todos los días recibir información por cada mail que mandan en tu nombre, tanto de manera legítima como de manera no legítima. Hay que analizarlo y una vez que lo analices y tengas claro cuáles son los sitios válidos desde donde los que puedes mandar correo, llevar el DIMAR a RIET. Entonces, ¿qué suele ocurrir en la administración pública y también en compañías privadas, como todos sabéis? Porque la gente no tiene recursos. Entonces, es un fregado, tengo un montón de proyectos encima de la mesa y eso lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. ¿Qué es lo que ofrecemos desde Proofpoint? Nuestra plataforma Email Fraud Defense, que lo que vamos a hacer es que ese RUA y ese RUF lo vamos a redirigir a nuestra plataforma y toda esa primera campaña de captación de datos, de captación de información, la va a hacer la herramienta. Con lo cual vamos a pasar de un trabajo 100% manual a un trabajo 80% automático, que pasó hasta la tecnología para ayudarnos, y luego, evidentemente, un 20% manual, porque hay que interpretar los datos y os acompañamos en el camino. Pero lo que sí está claro es que hay que poner el DIMAR en RIET. Luego, aparte de la suplantación, que yo creo que es importante, se han sumado a esta fiesta tanto Google como Yahoo. Se están dando cuenta que realmente es un problema y a finales del año pasado pues anunciaron que para aquellos clientes que mandasen tanto a Google como a Yahoo más de 5.000 correos al día, porque el que no tuviese DIMAR directamente iban a cortar los correos. Como lo anunciaron en noviembre y para febrero, pues ya sabéis cómo va esto, pues lo han pospuesto ahora para junio. Y la última información que tengo es que lo van a posponer para septiembre. Pero ya hay mucha gente con la que hemos hablado que le están rechazando clientes. Entonces, fijaros, pues no lo sé, un gobierno regional o un servicio de salud de un gobierno regional que tiene que comunicarse con los ciudadanos, que la mayoría tenemos cuentas de Gmail, y como no tengan implementado esta política, pues se quedan los ciudadanos sin saber que tienen que recibir una cita del médico, por poneros un ejemplo. Entonces, yo creo que son dos puntos importantes. Por un lado, la suplantación y, por otro lado, pues evidentemente, la política de Google y Yahoo que se han sumado a esta fiesta. Pero insisto, y con esto termino, que no suplanten está en vuestras manos. Poner el DIMAR en RIET. Y ya sin más, os dejo con Manuela, que os va a hablar de nuestras soluciones de protección de la información. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Como siempre, qué gran presentación, mi compañera. Muchas gracias a todos, es un placer para mí hoy estar aquí. Además, hoy nosotros estamos 2 y medio aquí, así que vamos a presentaros nuestra protección de la información. Y bueno, sobre todo, como bien dice la presentación, Proofpoint, y como bien os ha explicado mi compañero Pedro, nos centramos sobre todo en la protección del usuario, esté donde esté, y sobre todo en defender los datos que tiene nuestro usuario. ¿Y cómo lo vamos a hacer o cómo Proofpoint quiere entenderlo? Pues desde Proofpoint nos centramos en la protección del dato desde el punto de vista del usuario. Y es que para entender qué le pasa a los datos tenemos que ir un pasito más allá y entender qué están haciendo nuestros usuarios, quiénes son los que mueven esos datos. Y es que, como bien sabéis, y además la presentación lo dice muy claramente, los datos no tienen patitas y se mueven solos, sino que hay usuarios detrás que son los que, pues sorprendentemente, van a poner en riesgo a nuestros datos y van a poner en peligro a nuestras empresas, ¿no? Y entonces, para seguir entendiendo un poco, tenemos que identificar o diferenciar entre los tipos de usuarios que van a mover estos datos, porque obviamente no van a ser todos iguales. Y desde Proofpoint lo que nos gusta es diferenciar en 3 tipos de usuarios. El primero de nuestros usuarios va a ser el usuario despistado, el usuario descuidado, que tiene muy buenas intenciones, que trabaja muy bien, pero que un día pues, se despista y envía un mail con información muy importante y confidencial a quien no debía. Y que levante la mano quien no le haya pasado esto nunca, que se haya mandado un mail a quien no debía. El segundo de nuestros usuarios van a ser usuarios comprometidos. ¿Y a qué nos referimos con este término? Es decir, es un usuario al cual han robado sus credenciales y ya no es mi usuario, ya no es mi compañero de trabajo, sino que es otra persona, un ciberdelincuente que está dentro de mi empresa intentando escalar privilegios y moverse. Y el tercero de los usuarios, pues son usuarios que están dentro de mi casa, que son usuarios maliciosos y que nos quieren robar información activamente. Es decir, yo doy el notice que me voy dentro de 3 semanas y ¿quién no se lleva un regalito de la empresa? Así que todo el mundo intenta llevarse algo cuando se va de la empresa. Y, por supuesto, lo que tendremos que diferenciar es las medidas que tendremos que tomar para cada uno de estos tipos de usuarios, porque, por supuesto, el despistado, pues, como bien decía Pedro, lo tendremos que meter en un curso de concienciación y enseñarles las buenas prácticas. El comprometido le tendré que suspender la cuenta
y que resete la contraseña y también igual me lo envío a continuación para que no comparta sus credenciales. Y el malicioso pues tendré que hablar con recursos humanos y con legal por si tenemos que abrir un caso y ver cómo lo vamos a hacer. Y explicados estos 3 usuarios, yo ahora os voy a lanzar una pregunta. ¿Y cuáles de estos pensáis que supone un mayor riesgo para nuestras empresas? ¿Los despistados, los comprometidos o los maliciosos? Pues los descuidados. Son los que van a representar un mayor riesgo. Estáis viendo ahí, ¿vale? Desde Proofpoint lo que nos gusta ver un poco son y diferenciarnos es las amenazas internas, porque muchas veces nos protegemos ante las amenazas externas, pero nos tenemos que centrar en qué tenemos en mi casa y cómo nos podemos defender. Y es que las amenazas internas pues están aumentando tanto en frecuencia como en coste. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que somos más atacados y nos cuesta más el bolsillo al final del día. De hecho, desde 2020 el robo de credenciales se multiplica cada año y estamos en 2024, así que si hacemos las cuentas, la cifra cada vez va aumentando más. Y fijaos, justamente os estamos viendo los usuarios descuidados y maliciosos y comprometidos ahí. Esto es un estudio que hace Ponemon y lo que hace es estudiar cuándo han tenido incidentes de exfiltración de datos y cuál ha sido el coste. Fijaos en el coste medio. Y si empezamos un poco a ver esos números, ¿no? Vemos que un usuario descuidado está detrás del 56% de los incidentes que tiene una compañía. Es decir, los malos sin saberlo lo tenemos dentro de nuestra casa, pero si ampliamos un poquito y vemos que el malicioso, que también es un usuario interno, que además nos quiere robar, representa un 18%. Si sumamos esto, al final suman un 74%. Es decir, todas las amenazas más grandes que tenemos las tenemos dentro de nuestra empresa, cuando siempre nos estamos protegiendo contra amenazas externas. Y diréis, pues Manuela, con esto que nos has contado nos quedamos ahora un poquito preocupados, porque claro, yo estoy aquí protegiendo todo para que nadie entre y al final lo que resulta es que los malos los tengo dentro de mi casa. ¿Qué le podemos hacer? Pues bueno, no os preocupéis porque para eso está Proofpoint hoy aquí. Es para explicaros cómo nosotros os vamos a dar las claves y las herramientas para sobre todo entender y parar el riesgo en estos usuarios. ¿Y cómo lo hace Proofpoint y por qué nuestra solución a día de hoy es totalmente diferencial de lo que lo encontramos en el mercado? Pues porque nos basamos en 3 pilares totalmente diferenciales para evaluar ese riesgo. El primero es el comportamiento. Qué importante es el comportamiento en los usuarios. Es decir, lo que estamos viendo, esa actividad es lícita de mi usuario, porque la actividad de un usuario será el mejor indicativo de cuándo un dato está en riesgo o no está en riesgo. La siguiente variable, y no menos importante, por supuesto, es el contenido. Es decir, tenemos que saber cuál es la información más importante para nuestro cliente, para esa empresa, porque tenemos que saber qué tenemos que proteger. Y la tercera es saber si esos datos están en amenaza. ¿Quién accede? ¿Cómo accede? ¿De qué dispositivo? ¿Con qué cuentas de privilegios? Y cuando ponemos todo esto en una costelera, lo que nos va a dar es el contexto. Es decir, vamos a ser capaces de identificar en todo momento el inicio, el desarrollo y el final. Es decir, no solamente me voy a dar cuenta cuando he tenido un incidente, sino que voy a tener toda la información para saber desde el momento 1 qué ha pasado. Pararlo, bloquearlo o simplemente monitorizarlo, ¿vale? Y luego estoy leyendo ahí una frase y es de un grande de la protección de la información y es de mi compañero Fuello. Y fijaos en lo que dice, lo que define un incidente de filtración es la actividad y no el contenido. El contenido define la criticidad del incidente, pero una vez este ya ha ocurrido. Por lo tanto, nos tendremos que adelantar, ¿no?, a que pase eso. Y os contaba, ¿no?, por qué nuestra solución es un poco diferente de lo que hay a día de hoy en el mercado. Porque todas las soluciones a día de hoy se centran sobre todo en la protección del dato. Si al dato le pasa algo, pues lo sabemos, pero ¿qué pasa cuando las revoluciones las tenemos internas? Es decir, cuando está dentro de casa y realmente estos insiders trabajan en nuestra casa, saben nuestras vulnerabilidades y saben cómo saltarse esas barreras. Y una forma muy fácil de verlo es con este castillo que estáis viendo aquí. Nuestro castillo, ¿no?, en nuestra empresa, nuestros datos están dentro y nosotros los podemos proteger, ¿no?, con todo hacia afuera. Ponemos un ejército en las murallas para que nadie entre. Pero,
como bien os estamos explicando, ¿qué pasa si la revolución la tenemos dentro de nuestras murallas del castillo? ¿Cómo podemos defender eso? Pues justamente con herramientas como las que indicamos nosotros, de poder ver esa actividad, diferenciar patrones de comportamiento. Y otra de las cosas más importantes que vemos es que podemos tener la mejor tecnología del mundo y ser los más mejores, como se dice, pero si no encontramos la utilidad y el caso de uso para nuestros clientes, eso no va a valer para nada. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues entender cuál es el negocio de cada uno de nuestros clientes y ver realmente cómo nuestras herramientas les pueden ayudar. Y cada cliente, como bien sabéis, es un mundo, porque ninguno, incluso aunque esté en el sector bancario, funcionan igual. Cada uno tiene sus prioridades, tienen sus casos de uso totalmente diferentes. Y para ello pues tenemos que saber quién o qué es lo que son los usuarios que van a tener ese riesgo. Y, por ejemplo, una de las cosas que hace Proofpoint, y bien os comentaba mi compañero Pedro, es esos usuarios que están siendo más atacados, pues, por ejemplo, los podemos tener en foco. Los usuarios que dicen, pues yo dentro de 3 semanas me voy, o un usuario que acabo de contratarlo y no sé si me la puede liar o no en la primera semana. El cómo esos datos pueden estar en riesgo, es decir, si yo cómo accedo, si intento copiarme esa información hacia afuera, hacia una nube, si me conecto desde sitios que no son corporativos, si estoy utilizando aplicaciones de terceros que no son corporativas, dígase un WeTransfer, dígase cualquiera de ellas, y estamos compartiendo información importante de la empresa. Y la siguiente es, ¿qué es lo que más me preocupa a mí, no? Si tengo una propiedad intelectual, si tengo un documento que no quiero que salga, si tengo un plano de un tren que es muy importante, si tengo una patente y no quiero que se vea, pues cuando hacemos todo esto somos capaces de identificar y dar una solución a nuestros clientes. Y hoy me gustaría presentaros y ponerle nombre y apellidos, ¿no?, a nuestros usuarios. Yo os comentaba al principio de la presentación esos despistados, esos maliciosos, pues hoy le vamos a poner el nombre, ¿vale? Es decir, hoy os voy a presentar al Luisma, y el Luisma pues que es un poco despistado y no tiene pues mucho cuidado con los datos de la empresa. Es una persona pues que le gusta trabajar desde el bar, él se va allí con su portátil, se descarga las cosas, no quiere estar en la VPN corporativa y además tiene acceso a información que es muy importante para mi empresa. ¿Y qué dice el Luisma? Dice, pues bueno, yo como esta información la tengo en una nube corporativa y no puedo trabajar cuando estoy fuera, pues me voy a descargar toda esta información. Y además, pues me lo voy a pasar ¿a dónde? Pues a mi mail personal, porque yo me quiero ir de vacaciones y por supuesto me quiero descargar esa información. Pues cuando vaya, y si esto lo tenemos configurado como tal, nosotros vamos a detectar, incluso sin estar identificada la información, nosotros podemos detectar que hay información personal y vamos a bloquear esa subida de información. Y dice Luisma, vaya, pues Luisma no es tonto, dice, si no me dejan hacerlo por el mail, lo voy a pasar por mi nube privada, o sea, me voy a abrir mi Drive y me lo voy a copiar. Y vuelve a intentar hacer el acceso y, por supuesto, se lo paramos. Y además también intenta hacerlo por varios canales. Al final, lo que le vamos a hacer al Luisma es que eso es una mala práctica, tiene que trabajar como la empresa le está indicando que tiene que hacerlo y pararemos todos los canales de filtración, ya sea por una aplicación cloud, ya sea por el mail o ya sea por el endpoint, por un puerto, por ejemplo, USB que quiera copiar, vamos a ser capaces de detectar y parar esa subida de información. Vamos con la siguiente de nuestra usuaria. Es que Isabel es un poquito maliciosa, ¿no? Porque Isabel pues, planea dejar la compañía y tiene pues, una oferta muy buena. Ella toda la vida pues, ha trabajado, como bien sabéis, en Los Ferreros y le ha dicho su hija, mami, vente a la Caja Roja que aquí se paga mejor y dan más vacaciones. Y le dice Isabel, bueno, pues entonces lo vamos a hacer así. ¿Qué hace Isabel? Pues Isabel se va a su casa, que vive en la Puerta de Hierro, ya me lo he aprendido, y con su ordenador se descarga toda la información de todas las campañas en las cuales Isabel ha trabajado. Porque claro, todos pensamos que en ese trabajo es nuestro, cuando estamos en una empresa y que nos lo podemos llevar cuando nos cambiamos de empresa. Nosotros somos capaces de detectar que Isabel se ha descargado esa información, pero además, como Isabel ya me había notificado que se quería ir del trabajo, yo la tenía puesta en un sitio para ver la actividad de Isabel. Y hemos visto pues, que se ha conectado y ha subido un currículo a la empresa que se va a ir, hemos visto cómo se ha descargado toda esa información y además
tenemos evidencias gráficas, visuales, es decir, yo tengo un pantallazo de cómo Isabel se está descargando o intentando descargar esa información que si no debería descargarse. Y cuando vamos pues a un juicio legal, no es lo mismo, o incluso a nuestros recursos humanos, llevarle un log, que los de recursos humanos, el de log, la verdad es que no entiende mucho, pero si tú le presentas un pantallazo de cómo Isabel se ha descargado todas las campañas, eso sí que lo van a entender. Y no solamente eso, sino que van a tener pruebas y van a decir, pues Isabel, te hemos bloqueado, pero además tenemos la prueba de cómo ha intentado llevarte la información de la compañía. Vamos con el siguiente de nuestros usuarios. Y es que este es un usuario pues, que se ha visto comprometido. Y como bien sabéis, pues Luis es un usuario pues, que confía en esas aplicaciones cloud y nada, tiene acceso también a información confidencial. Y a Luis, pues cuando le llega un phishing, pues Luis cae, porque tiene muchas distracciones. Y pues nosotros vemos cómo Luis le ha entrado un phishing, ha metido sus credenciales y ya vemos que Luis no es Luis, sino que Luis se está conectando desde una cuenta de un país de África en el que no suele trabajar, aunque ya sabemos que Luis también trabaja mucho y puede estar en México o en cualquier sitio, pero vemos que empieza a intentar descargar información que normalmente Luis no lo hace. Pues obviamente vamos a bloquear, vamos a parar y sobre todo lo que vamos a hacer es bloquear esa cuenta hasta que resete la contraseña a Luis. Y vamos con el último de nuestros usuarios, ¿no? Y este es malicioso, pero también os comentábamos que es un insider, ¿vale? Es decir, es una persona que trabaja dentro de nuestra compañía, que tiene información confidencial y que se ve tentado Torrente por los malos. Y es que Torrente le han hecho una muy buena oferta para hacer un robo de información, porque es un espía muy importante, como bien sabéis. Y entonces, a través de eso, Torrente pues dice, yo me voy a descargar información confidencial y la voy a vender a los rusos, porque me van a pagar un dinerito que me viene muy bien para este verano, para irme de vacaciones. Así que pillamos a Torrente cómo se está descargando toda esa información. Lo mismo, vamos a tener evidencias visuales, es decir, capturas de pantalla de qué está haciendo Torrente y, por supuesto, lo vamos a parar, ¿vale? Y vamos a tener todas las pruebas por si tenemos que abrir un caso legal, incluso a futuro en un juicio. Pues con todo esto, ¿por qué Proofpoint, no? Pues Proofpoint lo que va a hacer es, todas estas soluciones que estamos viendo las va a dar en una única consola. Es decir, la información de la pérdida por el mail, que es un canal de filtración, la información de las aplicaciones cloud, la información del endpoint. Lo vamos a tener toda esa información y todo el contexto en una única consola, con lo cual, cuando yo tengo un incidente, no solamente podré ver si el dato estaba aquí y tenía una regla o no tenía una regla, sino me voy a ir a la actividad, al contexto, poder ver qué ha pasado, en qué momento y por qué. Y podemos visualizar, podemos informar de lo que estás haciendo, es decir, oye Manuela, te estás descargando una información en la que lleva muchísima información comercial. ¿Tu jefe Fernando está de acuerdo? Y entonces yo tengo que poner sí, me lo ha pedido mi jefe para un informe y si no es que no, pues dejarás de hacerlo porque al final no vas a querer tener problemas o directamente puedes bloquear. Eso es una de las grandes facilidades de Proofpoint. Otra de las cosas es que vamos a tener un agente ligero, es decir, este agente solo va a estar funcionando cuando se detectan movimientos o actividades sospechosas, es decir, no está todo el día corriendo en nuestro ordenador, no se instala en el kernel, no está gastando recursos. Y esto es muy importante a la hora del buen funcionamiento en nuestras empresas. Y otra de las cosas que es totalmente diferenciar es que somos una solución totalmente nativa del cloud, es decir, nacemos ya en el cloud, por lo cual estamos preparados para, como dice mi madre, para el mundo moderno, para que no nos pase nada. Y bueno, y pasamos a las certificaciones. Vale, pues ya para... Dale un paso. Perdón. Bueno, pues muchas gracias, Manuela. Ya para terminar, simplemente comentaros pues, que desde que abrimos oficina en España, pues iniciamos un camino y un recorrido para que todas nuestras soluciones estuviesen homologadas por el CCN, estuviesen dentro del catálogo CCNST 105 y que todas las administraciones públicas pues, tuviesen la tranquilidad de comprar o de adquirir una solución que cumpliese con todos estos requerimientos. La parte de concienciación que os he contado, fuimos los primeros en estar dentro del catálogo CCN. Ahora os anuncio
anuncio que la parte de protección de correo pues, se incorporó a finales del año pasado y que seguimos trabajando para que el resto de soluciones de protección del dominio, del DIMAR y de protección de la información, pues a ver si el año que viene, en estas mismas fechas, pues dentro del Congreso podemos anunciaros su inclusión. Y nada, y ya para finalizar, Manuela, como tú dices, ¿qué le decimos a los malos? Bájate de mi nube. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias.